Desde que hice el análisis de la Cecotec Baristeo Íntima, hace ya unas semanas, sois muchos los que me habéis hecho una consulta al respecto de esta cafetera, y es si tiene OPV y si este se puede ajustar. Así que nada, me ha animado a abrir la cafetera y efectivamente os puedo confirmar que tiene OPV y que es ajustable. Y en este vídeo voy a contar cómo hacerlo para todo aquel que no sepa cómo. Antes de nada, debo decir que esta pequeña modificación puede invalidar la garantía de la cafetera, así que hazlo bajo tu propia responsabilidad y valorando los pros y contras. Bajo mi punto de vista, los pros compensan mucho la contra de invalidar la garantía, porque al limitar la presión máxima de la cafetera a 9 bares conseguimos un expreso mucho más equilibrado y con un flujo más controlado que evita muchos problemas de canalización. Dicho esto, vamos al lío. Lo primero que hacemos, por supuesto, es desenchufar la cafetera y quitar elementos que nos puedan estorbar, como la bandeja de goteo y el tanque de agua. Una vez quitados, podemos tumbar la cafetera y verás que en la base hay dos tornillos. Con un destornillador estrellado, de punta estrellada, los quitamos. Es muy fácil. Y para quitar este panel hacemos un poco de juego hacia los lados y hacia arriba. Ya verás que tampoco es demasiado complicado. Ahora ya podemos ver el interior de la cafetera, como ves. Ahí tenemos el termoblock y la pieza que nos interesa a nosotros, que es el OPV, que es esta pieza de aquí abajo. Esta pieza tiene un sellado con una goma de color rojo que hay que quitar. Puedes utilizar pues un destornillador de punta plana o cualquier objeto punzante para ir rompiéndola, o también con las uñas, y poco a poco verás que va quedando al descubierto la cabeza del tornillo, que es el que irá ajustando el límite de presión de la válvula. Con un destornillador pues hay que ir atornillando en sentido de las agujas del reloj. Lo que hacemos es ir limitando más y más la presión máxima. Yo te recomiendo ir realizando este ajuste poco a poco e ir realizando extracciones para probar, porque en cada cafetera este OPV podría estar más o menos ajustado. Así que en tu caso podrías necesitar ajustarlo más o menos. Como ves, en esta primera prueba que yo hice, logré limitar la presión máxima en torno a unos 10-11 bares. Lo cual ya está bien, pero se puede ajustar mucho más. En mi caso lo quiero ajustado exactamente a 9 bares. Así que lo que hice fue con mi molinillo de F54, ajusté en el nivel 8 de molienda, que es una molienda ya muy fina, y de esta manera lo que hago es obligar a la bomba a aumentar la presión y ajusto aún más el OPV para ver si realmente está liberando el exceso de presión. Y en esta segunda prueba, como vas a poder ver a continuación, ya logré limitar la presión máxima a exactamente 9 bares. Objetivo cumplido, he convertido la Cecotec Baristeo Íntima en una super cafetera que realiza una extracción a 9 bares, logrando un expreso increíble de sabor y, como vas a ver, también de aspecto. He de añadir también una observación, y es que a pesar de que esta modificación puede invalidar la garantía, a largo plazo puede ser beneficiosa para la cafetera, ya que reducimos el estrés al que se somete la bomba. De todos modos, repito que hay que valorar los pros y contras en cada caso, y también recalcar que es una modificación a la que le sacarás partidos, sobre todo si tienes un buen molinillo que muela muy fino para expreso. Así que nada, esto ha sido todo. Si tenéis dudas o consultas sobre este proceso, por supuesto dejar un comentario y trataré de responderlas. Y espero que el tutorial haya sido de ayuda y nos vemos en futuros vídeos. Un saludo.